a todos y a todas, en especial a quienes han hecho presencia el día de hoy aquí en el Salón Parroquial y aquellos que se encuentran siguiendo la transmisión desde nuestra liga de Zoom. Bienvenidos a la Semana de Formación Pastoral de la Medalla Milagrosa 2023, en este segundo día de actividades, donde el día de hoy nos acompaña alegremente el arquitecto Eduardo Funes Cacho, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. El día de hoy está destinada a la reflexión a un tema pues muy sugerente que hemos titulado El espacio sagrado y la identidad cristiana, apuntes, aportes, algunos comentarios sobre la vivencia y el aporte de la arquitectura a la espiritualidad. Por eso nos pareció pertinente que fuera un especialista, un arquitecto, quien nos ayudara a responder algunas preguntas que quizá tenemos nosotros de nuestra participación en la fe, qué es un templo, qué es un espacio sagrado, por qué el espacio sagrado. Preguntas como estas nos va a ir acompañando el arquitecto Eduardo a responderlas. Agradecidos con él, antes de comenzar, vamos a leer una breve semblanza sobre su formación que nos ayudará a entender pues quién es la persona que hoy nos acompaña. Arquitecto Eduardo Funes Cacho, egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla en mayo de 2000. Cursó estudios de certificado en filosofía en la misma institución. Cuenta, entre otros, con el diplomado en teología, Universidad Iberoamericana Puebla, y el de técnicas y habilidades en comunicación en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, Universidad Anáhuac Puebla. Desde 1997 ha colaborado en el desarrollo de diversos proyectos arquitectónicos y estudios de carácter urbano, proyectos de diseño urbano, gestión urbano-social, gestión cultural, entre otros. Se ha desempeñado como docente en distintas instituciones de educación superior, como la Universidad de Anáhuac, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UNARTE y la Universidad Iberoamericana Puebla, donde ha sido reconocido en dos ocasiones con la medalla Eusebio Quino a la excelencia docente. Es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. Ha participado como ponente en foros, tanto a nivel local como nacional, y cuenta con publicaciones en diversos medios. Alienta su propia inquietud como escritor aficionado, publicando en su blog personal textos sobre distintos temas, desde ensayos en torno a la arquitectura hasta narraciones cortas. Recientemente publicó capítulo en el libro Puebla, una ciudad noble, ideal a 8 décadas del siglo XX. Pues esperando que esta reflexión sea para nosotros un aliciente para seguir profundizando nuestra fe y agradecidos pues con el arquitecto, le cedemos la palabra y le agradecemos pues este momento que nos va a acompañar. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí, es un honor. Agradezco la invitación al padre y a Ricardo, que fue con mucho esmero intentando desarrollar un tema interesante que pudiera de algún modo aportar algo. El tema es el espacio sagrado y la identidad cristiana. El tema es amplísimo y hay muchísimo de qué hablar. No obstante, como iba a ser originalmente un conversatorio con Beto, que no tuvo oportunidad de venir, se plantearon algunas preguntas y me quise ir guiando con las preguntas por temas para acotar el tema que tenemos que tratar, y también un poco para un tema que fuera un poco más pedagógico, ir con preguntas, intentar responderlas, y si al final quedan dudas, irnos sobre las preguntas para darles más vueltas, ¿de acuerdo? Yo tengo el poder acá, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta que habría que responder es: ¿qué es la arquitectura sacra y cómo se puede interpretar? Es un tema bien interesante, la verdad, y como decía, es un tema muy amplio, porque hablar de la arquitectura sacra no se limita al tema meramente judeo-cristiano, sino es un tema que nos interpela en la medida en que somos seres humanos. Me gusta vincular el tema de lo que implica un templo o un espacio sagrado con temas funerarios,
porque originalmente las primeras expresiones que vinculaban al hombre con lo divino eran aquellos elementos a través de los cuales el hombre intentaba entrar en contacto con aquellas personas que habían muerto, con sus difuntos. Esto es un tolo. Un tolo eran como los primeros enterramientos. Imagino de repente a un grupo medianamente nómada que muere una persona de su grupo y el primer shock de no entender qué pasa con esa persona muere, esa persona que originalmente era parte de la tribu, de repente desaparece, muere, un ser inerte. ¿Cómo hacer que continúe, que tenga continuidad su existencia? Es un poco la idea de tomar un espacio y delimitarlo. A delimitarlo, separo lo que es o lo que pertenece a la vida común de lo que pertenece a la vida un poco distinta, un poco separada. De hecho, el concepto de sagrado implica separado. La idea de ¿qué es un templo? Que sería como la primera pregunta que quería responder con base en la cuestión que nos convoca, es un templo. Si yo lo traduzco al latín es templum y tampoco me dice nada, pero sí intento entender qué significa templum, ya va más allá. Templum significa espacio consagrado. ¿Y qué significa consagrado? Que ya no pertenece al ámbito de lo común, al ámbito de lo profano, se aparta de su uso cotidiano y empieza a tener un carácter meramente vinculado con lo divino. Un espacio o un templo siempre tiene que ser un espacio delimitado y separado. En este caso, ¿qué pasaba con el hombre primitivo de la edad de piedra? Enterraba a su difunto, hacía un túmulo, que es un túmulo, un cúmulo de tierra, se apisonaba y cada vez que ese grupo medianamente nómada pasaba por ese sitio, había un vínculo con esa persona. No se perdía esa persona porque estaba esa relación con ese espacio que se encontraba ya separado, ya no pertenecía al ámbito de lo mundano, sino al ámbito de lo sagrado. ¿Cómo evolucionan los túmulos en la historia? A través de las pirámides. Los egipcios tenían esa certeza de la continuidad de la vida y cómo hacer que continuara la vida a través de una arquitectura, porque es un poco también el tema importante aquí, cómo es que lo sagrado se vincula con la arquitectura. Aunque estos sabemos que no son templos, los egipcios tenían templos como tales, estos elementos servían también para vincular al hombre con lo divino. Ha habido de repente noticias sumamente conspiratorias que dicen cómo se encuentran las pirámides de Giza ordenadas como el cinturón de Orión. Claramente se encuentran así. ¿Por qué? No porque hay un vínculo con extraterrestres, sino es un vínculo con el universo. Es un vínculo con lo cósmico. Reproducir es en ciertos entornos herméticos, dicen, pues repiten un concepto que aparece en el Padre Nuestro, así en la tierra, lo que soy en la tierra pasa, en el cielo pasa en la tierra. Esa idea de reproducir esa imagen para poderse vincular con lo divino. ¿Qué encontramos acá? Un espacio que se encuentra delimitado y que se encuentra señalado a través de dos elementos importantes. Número uno, la verticalidad. No es un hecho fortuito, no es accidental que haya pirámides en cualquier parte del mundo. ¿Por qué hay pirámides? Y la hipótesis extraterrestre aquí no aplica, obviamente. ¿Por qué hay pirámides? Porque es una forma de relacionarse con lo que está arriba, con lo que está vinculado con lo divino. El llegar arriba, el estar más arriba, el estar vinculado con Dios. En un texto que intentan hacer un poco de mofa al respecto de por qué hay pirámides en todas partes del mundo, uno de los protagonistas de este libro dice, porque cuando el viento sopla en el desierto, genera dunas con forma de pirámide y no de partenones. Es decir, es la forma más estable. Si yo quiero a través de un elemento vincular al hombre con lo divino, no solamente intento que sea vertical para que llegue hacia arriba, intente tocar lo divino, sino que a la vez manejo formas que son sumamente estables y que me hablan de lo eterno. Hay un concepto que voy a mencionar más adelante, pero que aprovecho para mencionarlo ahorita. Hay un antropólogo vinculado con el tema religioso, Mircea Eliade, que habla de las piedras, habla de las cratofanías líticas. Es decir, ¿por qué es tan poderosa una pirámide? Por su tamaño, por su forma y por la piedra. Cratofanía lítica significa literalmente, kratos es poder, fanía es manifestación. Una manifestación de poder simplemente por el hecho de la misma materialidad ya me habla de lo trascendente y de lo divino. Y llego al punto con el que arranqué esta diapositiva, no son templos en el sentido funcional, son templos porque son delimitación de un espacio que separa
Lo sagrado es lo separado, que separa de lo profano para vincularse con lo trascendente. Y bueno, de ahí intentaré explicar un concepto de manera etimológica. La palabra templum decía, no me dice mucho si solamente lo traduzco de latín, pero implica una separación o una división entre lo que es sagrado y lo que es profano. En diálogo con personas vinculadas de repente con la masonería, me dicen, es que tú eres un profano, ¿no? Y me siempre dicen, bueno, no lo tomes como un insulto, porque tú eres profano porque no perteneces. Digo, más allá de que te den una explicación siempre oscura a esas personas, la etimología me dice que significa profano. Lo sagrado es lo que se encuentra, decía, separado. Lo profano también en su etimología me explica que es pro significa enfrente y el término fanum es sinónimo de templo. El que se encuentra enfrente del templo es el que no está dentro del templo. Es decir, separemos lo que es profano de lo sagrado y ¿qué implicaría eso? Y si quiero dar una primera definición de lo que es templo, me gusta entenderlo como es una pequeña rendija a través de la cual lo sagrado, lo divino, irrumpe en lo mundano. Regularmente pensamos, y en la actualidad es muy pragmático, en tal sitio, por tal cantidad de población, puedo poner una capilla o una iglesia. Pero eso no pasaba antes. Antes era identificar la presencia, cómo Dios emergía a través de las piedras, a través de un paisaje, identificar la presencia. Y vamos al segundo término. Cuando se identificaba la presencia y era una hierofanía, que significa una manifestación de lo sagrado, era cuando se traducía ese elemento para convertirse en un templo. Un segundo. Y un ejemplo claro de lo que estoy comentando se encuentra en la arquitectura griega. Los griegos, a diferencia de los romanos para hacer urbanizaciones y para edificar, pasaban a planadora y todo lo hacían como ellos querían. Los griegos lo que hacían para hacer sus edificaciones, entendían la topografía del sitio y sabían leer cómo ese espíritu del lugar y a partir de entenderlo generaban formas que se vinculaban. Espacios con una topografía como la de Atenas estaba muy vinculado con esa capacidad del hombre de enfrentarse a una topografía difícil. Era un espacio que era apto para dedicarse a Atenea, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que así como la pirámide señala hacia arriba, siempre lo alto y lo vertical tiene que ver con lo divino. En este caso, en el caso de los griegos, regularmente en las ciudades altas, en las acrópolis, es donde se ubicaban los espacios sagrados. Es decir, hay ciertos arquetipos en lo sagrado, no en alguna cultura particular, sino en cualquier cultura en general. Los romanos lo que hacían era lo siguiente. Era lo siguiente, decíamos que templum significa espacio sagrado y lo sagrado es separado. ¿Cómo hacía un romano? A diferencia del griego que leía el espacio y lo interpretaba, el romano tomaba un espacio, el que fuera, lo interpretaba y lo delimitaba. Lo que hacía un romano para poder sacralizar un espacio y convertirlo en templo, se dice, se ubicaba en el centro de un espacio que era amplísimo. ¿Cómo lo delimitaba? Era el sacerdote llamado augur, agarraba un báculo llamado litus, lo colocaba en medio de ese espacio y al colocarlo en ese espacio, lo que hacía era empezar a delimitarlo. Ya tenía un centro y se colocaba hacia el oriens, hacia el nacimiento del sol. Y lo que hacía era partir en 4 cuadrantes del espacio. Y de hecho, si visitamos cualquier ciudad romana hecha ex nihilo, hecha de la nada, como Timgad en Argelia, cumple con este concepto. Hay un espacio central, 4 puntos cardinales y las calles en retícula que delimitan el espacio y hacen en cierta medida un templo. ¿De acuerdo? Me surge entonces ahorita una pregunta como a ver, entonces, Puebla de Los Ángeles está más orientada por los romanos que por Los Ángeles. Bueno, ahí va. Sí, de hecho, la ciudad de Puebla acaba teniendo una traza muy pragmática. Se intenta trazar de un lado del río, toda la leyenda de que acaba inundándose, lo que sea, y se traza después, pero con una traza mucho más pragmática. Se dice que Puebla es barroca, pero bueno, su traza urbana no es barroca, es bastante pragmática, bastante positivista en el sentido de un centro y una retícula que es muy práctica. Y de hecho, considerada una ciudad
renacentista, al final de cuentas tiene ese cardo máximo y ese decumano norte, sur, oriente, poniente, y bueno, al final de cuentas, igual que en el mundo romano que tenía su foro, tenemos aquí la Plaza Mayor, o la llamamos Zócalo, exactamente. Bueno, más allá de pensar en Los Ángeles, estaremos pensando en ese espacio que se delimita por un tema mucho más pragmático vinculado con los romanos, más allá que con Los Ángeles. ¿De acuerdo? Exactamente. No responde. Ahí está. Ahora, la segunda pregunta que se me planteaba era, ¿cuál es la diferencia entre el espacio sagrado del cristianismo y el espacio sagrado de otras religiones? Y en un principio no lo es tanto, pero al final de cuentas, eso que no es tanto es absolutamente todo. Voy a comparar el espacio sagrado para no irme demasiado lejos, el espacio sagrado del judaísmo con el cristianismo, que al final de cuentas habría que entender en términos meramente etimológicos que el cristianismo se podría entender como una especie de secta del judaísmo, aunque suene muy hereje, me van a bajar del escenario. La palabra secta viene de secare, y secare significa separar. Al final de cuentas, somos una ramificación del judaísmo. Pienso en el tronco, que seríamos una religión abrámica, y cómo esa religión abrámica tiene una rama, que sería el cristianismo. De la misma manera que le surge el Islam, que al final de cuentas seríamos tres religiones que tenemos a Abraham como padre común. Ellos a través de Ismael, nosotros a través de Isaac, pero al final de cuentas hay un vínculo bastante cercano. Por eso, digo, para acotar un poco el tema, me refiero a esa otra religión, al judaísmo. Esta escena es trascendente para entender lo que significa el espacio sagrado en el mundo judío y un poco como consecuencia en el mundo cristiano. La escena pertenece al Éxodo 3:5, es el momento en que está pastoreando Moisés a sus ovejas y ve la zarza ardiente. De hecho, hace rato, como parte de las preguntas, pongo una menorá ahí junto. En cierta medida, la menorá, como elemento iconográfico, representa esa zarza ardiente, porque es la presencia de Dios. Y al final de cuentas, el tema de hoy, el templo, es siempre la presencia de Dios dentro del ámbito de lo profano. Decíamos, se encuentra Moisés pastoreando sus ovejas y de repente ve que una zarza se está ardiendo y no se consume. Se acerca con mucha curiosidad. Y el primer punto para entender lo que es un templo en el mundo judío es lo siguiente. Yahvé, Dios, le dice que se quita las sandalias porque está pisando tierra sagrada. Exactamente, la presencia de Dios en la tierra implica un respeto y una distancia entre Dios y el hombre. Y no solamente eso, en el momento en que le dice Yahvé a Moisés eso, y le pide que vaya a liberar a su pueblo, Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién le digo que eres? Y también en esa respuesta se manifiesta la distancia absoluta e infinita entre Dios y el hombre. El nombre que le da Dios es Yahvé. Y de repente con los hermanos separados hay la polémica si es Jehová o Yahvé. Para los protestantes evangélicos es exactamente la misma escritura. Es el Yud Hei Vav Hei, que sería el nombre de Dios. Para los judíos, Dios es tan apartado, tan distinto, que ni siquiera pronuncian ese nombre. Es un nombre que no se pronuncia. Ahora te explico por qué. Pero bueno, en el Éxodo 3:14, lo que responde Dios a Moisés es: yo soy el que soy. Es un Dios tan infinito, tan absoluto. De Zeus podemos tener esculturas, de Atenea podemos tener esculturas, de Dios ni siquiera podemos tener el nombre, no podemos aprenderlo. Es el infinito, el absoluto, el eterno, y además es el innombrable. El decirle Yahvé es no nombrarlo, es simplemente decir el que es. No podemos ni siquiera acceder a él a través de su nombre. Esta frase no sé si se llega a ver bien, pensé que se vería un poquito más grande. Esta es la base, aunque no lo sepamos, de nuestra fe y la base de la fe de los judíos. Pertenece al Deuteronomio, los judíos dirán a Devarim 6:4, y dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios es uno y uno es. La pongo aquí para explicar esa distancia en
la mentalidad judía de esta relación que tiene con Dios. Cuando digo Shema Israel Adonai, no sé si se llega a ver la palabra, bueno, ahí es nuevamente la palabra que le puse en la anterior diapositiva, es Yud Hei Vav Hei, es el nombre Jehová o Yahvé, pero el judío no lo pronuncia, por ese respeto ni siquiera lo llega a pronunciar. Él lo que dice es Shema Israel Adonai, el Altísimo. No hay una forma de pronunciarlo por esa distancia, por ese respeto absoluto que hay. ¿Qué diferencia hay entre ese Dios absoluto, eterno, inaccesible del judaísmo, que al final de cuentas es nuestro propio Dios, cómo lo ven los judíos y cómo lo ve el cristianismo? Es esta imagen, no se llega a ver bien. Bueno, es la escena del lavatorio de pies. Y lo que enfrento aquí son dos términos que son radicales desde mi punto de vista. Es el nombre innombrable, también lo llaman Hashem, el nombre, porque no lo quieren nombrar. El nombre de Hashem, de Adonai, de Elohim, del innombrable, para los judíos, frente a cómo Jesús llamaba a Dios. Y la palabra es Abba. Jesús lo llamaba en arameo, y en arameo y en hebreo es prácticamente lo mismo. Es un diminutivo de papá, o papá es perfecto. A veces lo usa como pater o como padre, perdón, pero no es exacto. Es una figura muy cercana, una figura que realmente te acoge. Y por eso puse la imagen del lavatorio de pies. Lo que aquí quiero representar es un Jesús que representa amor. Y la distancia entre ese Dios de Moisés y el Dios de Jesús no es tanta, sino es solamente ese proceso de irse revelando poco a poco. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, en Isaías, hay referencias a Dios en términos maternos, porque no quiere entenderse como un Dios lejano. Es un Dios que se corresponde con esa maternidad, con ese calor de madre. Y por eso, en una audiencia general, Juan Pablo II dice, es que al final de cuentas, Dios Padre no es solamente el Padre de Israel, el Padre del mundo, es un Dios personal, es tu Padre, es mi Padre, es un Dios cercano y personal. ¿Cómo se da esta distancia? Es impresionante. Pero la idea de que la historia es historia de la salvación implica el poco a poco irse abriendo al misterio. Un misterio que se da a través de la palabra, de los profetas, a través de los patriarcas, pero siempre a través de la palabra. Y no se da esa revelación absoluta, sino hasta que la misma palabra se hace carne, que es Jesús. Para el judaísmo, este era, perdón, el espacio más sagrado, destruido en el año 64 por una rebelión que tuvieron los judíos en Israel. De esto solamente queda el muro occidental, y los judíos llegan con añoranza a tocar el muro de los lamentos y hablar con Dios en la parte más cercana a Él. ¿Por qué es tan importante? Hay dos historias trascendentes. Número uno, porque en el Santo Sanctorum se encontraba originalmente, no en este templo, que es el de Herodes, el Arca de la Alianza, y implicaba la presencia de Dios, y se narra que en medio del arca, entre querubines, salía la voluntad de Dios. Es sagrado en parte por eso, y es sagrado porque el territorio donde se encuentra el templo es un cerro que se encuentra bastante aplanado, era el Moriah, y en este monte, dentro de Jerusalén, es el espacio donde, al final de cuentas, Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es decir, la presencia real, el altar original de Abraham, nuestro padre en la fe, seamos cristianos, judíos o islámicos, se encontraría este lugar como centro. Hay un tema interesante y una contradicción en la lectura del Corán, que los musulmanes asumen que a quien iban a sacrificar era Ismael, pero más allá de eso, bueno, este espacio actualmente se encuentra la cúpula de la roca, y ahí se encuentra bajo de una cúpula la piedra donde supuestamente iba Abraham a sacrificar a su hijo. Entonces, bueno, es un espacio de la presencialización de lo divino. No tenemos que buscar un lugar donde haya población suficiente para poner una capilla, una parroquia, una iglesia. Es Dios el que emerge, el que se presenta,
igual que con la escalera de Jacob. Actualmente la ciudad donde teóricamente se aparece Dios en esta imagen de la escalera es Betel, Betel, es decir, casa, Bet es casa de Dios, es decir, Dios emerge, Dios se presenta en el mundo. Quizá nada más decir algo, arquitecto, porque muy probablemente, pues muchos de nosotros o quienes manifestamos menos curiosidad, pues no hemos tenido la oportunidad de ver una imagen de cómo pudo haber sido el templo de Jerusalén y nos presentas una reconstrucción más o Claro. menos fidedigna de cómo pudo haber sido el templo en su tiempo, digamos, de esplendor. Y eso es importante, ¿no? Claro, bueno, sí, un poco para subrayar. Este espacio que tenemos presente es el templo que reconstruye Herodes. A Herodes lo conocemos no por la ley de Herodes, lo conocemos por el 28 de diciembre, que es la matanza de los inocentes. Más allá de esos hechos y de la tragedia, era un rey constructor y le gustaba mucho estar siempre persiguiendo y quedar bien con los romanos. Entonces la fortaleza Antonia estaba dedicado a Marco Antonio, por ejemplo. Construía mucho. Entre lo mucho que construyó para ganarse tanto a los romanos como a la gente es el templo. Es el que vio Jesús. Exactamente, es el templo donde Jesús fue, donde se extravió Jesús. Es el templo al que llega y en el que acaba corriendo a los mercaderes. Y aunque lo voy a explicar más adelante, ya comparando el templo cristiano con el templo judío, es el templo que dice Jesús en el Evangelio: destrúyanlo y en 3 días lo voy a reconstruir. Ahorita, bueno, es un tema, una especie como de parábola que voy a explicar ahorita más adelante. No obstante, es el templo al que se refiere y habla de la gente criticaba la afirmación de Jesús porque decía, bueno, lleva 40 años construyéndose, ¿cómo es que él dice que en 3 días? Bueno, más adelante de una vez, él hacía referencia a él mismo como templo. Decía al principio de la charla, el templo es la presencia de Dios, donde emerge, al final de cuentas, para el pensamiento judeo-cristiano, Jesús es esa presencia de Dios. Por lo tanto, él es el mismo templo de Dios. Me adelanté demasiado la charla. Bueno, hacía referencia a esto, ¿no? Es decir, la presencia de Dios se manifiesta en el pueblo judío desde que se construye el Arca de la Alianza, y esta es la imagen, es la presencia, ¿no?, que representa esa alianza entre Dios y el hombre. Y en el Kadosh HaKodeshim, en el Sanctum Sanctorum, es donde se encontraba teóricamente el Arca de la Alianza, con la presencia real de Dios. Ahí se encontraban guardadas las tablas de la ley, que hacía referencia a esa alianza entre Dios y el hombre. Ahora, cuando intento hablar de la diferencia entre la cercanía de Dios a través de Jesús y la cercanía de Dios a través de la visión mosaica, hay 4 palabras que me parecen bien importantes. Hablamos hace rato de la cratofanía y la hierofanía. La cratofanía implica esa manifestación de poder, es ese Dios absoluto y eterno, todopoderoso, que se manifiesta en las piedras de ese templo al que no se puede acceder después de la cortina, no se podía acceder ya a él, ¿de acuerdo? La hierofanía es esa manifestación donde emerge lo sagrado. La epifanía, creo que todo el mundo ubica qué es la epifanía, la celebramos el 6 de enero con los Reyes Magos, pero realmente poco nos explican al respecto. Me gusta mucho la referencia de las 2 escenas de adoración a Jesús. Una, llegan los pastores, los más pobres, los menos, llegan con él a adorarlo, y después llegan los magos, digamos que le llamamos Reyes Magos, llegan los magos. Epifanía implica en ese personaje anonadado, en ese niño que es completamente débil y completamente vulnerable, se está manifestando la totalidad de la existencia del universo. Es Dios hecho carne. La epifanía, epi significa arriba, es decir, la unión de lo que está arriba, lo que es superior. Y en un texto de un teólogo, Leonardo Boff, explica esos puntos y de repente dice, pero Jesús, en esa imagen mínima, en ese anonadamiento, en esa nada, más que ser cratofanía, hierofanía, epifanía, era diafanía. Día en griego significa a través. Jesús y ese niño anonadado es una manifestación de transparencia. Es esa nada que al final de cuentas acaba siendo absolutamente todo. Y cuando llego a este punto,
Bueno, me gusta esta imagen que puse como ilustración. Vemos a la Virgen cargando al niño Jesús y a la Virgen cargando una especie, bueno, es una iconografía de la piedad, cargando a Jesús ya muerto. Es ese Jesús que vino a la tierra, es la eternidad, es el verbo, es como arranca el Evangelio de San Juan, es la luz del mundo que se hizo nada. Y bueno, más allá de hablar de él como cratofanía, hierofanía y epifanía, me gusta la idea de entenderla como una transparencia, ese anonadamiento. En esa nada lo está todo. En esta nada se encuentra absolutamente todo, el absoluto, exactamente. Pero insisto, no es que Jesús haya irrumpido para cambiar toda la historia de la salvación, irrumpe en el momento adecuado, que hay un proceso ya de develación de esa verdad. Y encontramos en el libro de los Reyes, en el capítulo 19, 11 a 13, una escena donde Elías ya identifica a Dios no con lo terrible, con lo impresionante, sino con ese pequeño soplo. Y leo este fragmento que redacté. En el pasaje de Reyes 19, 11 a 13, Elías experimenta un fuerte viento, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos naturales. Finalmente, Elías percibe la presencia de Dios en un susurro apacible, en una especie de calma, quietud, en esa imagen de transparencia, en esa diafanía. Es decir, estamos viendo como no hay contradicciones entre el judaísmo y el cristianismo, simplemente es el momento en que la revelación se hace plena. Quiero entender en lo que pasa la presentación, que es como, o para lo podemos entender, es este Dios absoluto, total, radical, en su mismo proceso de mostrarse, se va mostrando como cercano y pasible. Es el paso. Más allá de entender cómo es ser terrible que dice Jacob, es ese ser que es amor y que se interpreta como amor. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre el templo cristiano y el templo judío? Ocupamos de manera indistinta en lo cotidiano el término iglesia y templo. Aparentemente es lo mismo, lo ocupamos como sinónimo, pero hay una diferencia que es una diferencia bastante grande. Templo, decíamos, es la presencia real de Dios. Y en el templo cristiano católico está en el tabernáculo, la presencia a través de la hostia. Para el católico es la presencia real de Dios. No obstante, el templo entendido como iglesia es el concepto que Jesús maneja. Cuando hay dos en torno a mí, yo estoy presente con ellos, porque iglesia viene del griego y de hecho traduciría del hebreo la palabra sinagoga, implica eclesía, significa congregación. Somos iglesia en la medida en que nos reunimos. No sirve de nada tener una iglesia vacía. La iglesia tiene sentido cuando hay una asamblea, cuando uno se vincula en torno a Dios. El espacio, bien, es importante, pero entender que el templo tiene valor por sí mismo, a mí me parece un término demasiado pagano. Es decir, el templo de Partenón era importante, claro, porque era la casa de Atenea. Y en la cela se encontraba su escultura inmensa, maravillosa, tan cara como el mismo templo. Y las personas se encontraban afuera, se congregaban a adorarla. ¿Qué hacían en esta obra de Fidias? Los sacerdotes abrían las puertas de bronce y desde fuera se adoraba la presencia de esa diosa. En el templo cristiano, particularmente en el católico, entendemos que es el lugar de la asamblea, donde nos vinculamos y hacemos iglesia en conjunto. En ese sentido, la iglesia, traducida también como templo, es el lugar del encuentro. El encuentro con quien, entre nosotros como asamblea y también en presencia de Dios. De ahí es la frase que dije hace rato, ¿no? Con el templo que comentaba el Padre. Juan 2:19, Jesús le respondió a los fariseos, destruyan el templo y en 3 días lo volveré a levantar. Esa es la revelación más clara de Jesús, de que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Es decir, mi presencia es la presencia de Dios en la tierra. Yo soy el templo vivo de Dios. Es decir, al final de cuentas, si destruyen el templo, que es su cuerpo, en 3 días iba a resucitar. Él iba a reconstruir ese templo. Y bueno, esta es como la frase bíblica, es decir, puedo decir que iglesia es templo y
simplemente querer afirmarlo, pero todo está sustentado bíblicamente. Es decir, cada elemento de la liturgia tiene un sustento bíblico. Y leo, ¿no? En la de Corintios 12:12 se lee, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Y al final de cuentas, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y si empezamos ya a tocar las márgenes de lo que implica la arquitectura sagrada, estamos viendo la planta de Santiago de Compostela y es una cruz, porque sería como ese fuego metafórico. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, como la iglesia templo es la cruz de Cristo. Y tenemos una cruz latina, de hecho hablamos del testero, hablamos de los brazos de la cruz, porque al final de cuentas sería una forma de concretar de manera arquitectónica un concepto completamente sagrado y divino. Esta imagen, no sé si se llega a ver bien, creo que está un poco oscura. No sé si no se ve, se puede ver por allá. Esta imagen es del pintor más barroco de la Nueva España, de Cristóbal de Villalpando, y es la mujer apocalíptica. Y es marco para explicar otro concepto también importante desde mi perspectiva de lo que implica el templo. Lo que estamos viendo ahí es una escena del Apocalipsis, yo no puedo hacer más para atrás, donde se ve del lado izquierdo abajo a Juan de Patmos, a Juan el apóstol, está teniendo la visión del Apocalipsis. Y lo que ve es una mujer vestida de sol, de pie sobre la luna, con una corona de 2 estrellas. Y es una cita del Apocalipsis. Lo que estamos viendo al costado de esa mujer apocalíptica, tenemos al arcángel Miguel, que está blandiendo su espada, y más oscuro y que no se llega a ver, vemos a la bestia, ¿de acuerdo? Es la lucha definitiva. ¿Cómo identificamos a Miguel? Porque en la espada que está blandiendo viene su nombre. De hecho, ya que estamos poniéndonos muy, bueno, filólogos, diríamos, el nombre de Miguel es Quisut Deus, que significa quién como Dios, porque aunque suponemos que sea un nombre a lo mejor latino, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel son nombres hebreos. ¿Quién como Dios traduce el Miguel? Lo que estamos viendo aquí es una escena que después se reinterpreta y permite tener la imagen plena de la Inmaculada. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y tenemos 2 imágenes. Es la misma escena, es la mujer apocalíptica, representada como mujer joven, vestida de azul. Es una imagen de la Inmaculada Concepción, pero acaba siendo exactamente esa misma descripción. Es una mujer vestida de sol, como se encuentra alumbrada en todos sus costados, de pie sobre la luna. Y en el caso la de Tiepolo, sí se ven las 2 estrellas. Y bueno, un elemento clave para entender a la Virgen, se encuentra el Espíritu Santo posado sobre de ella, que se complementa, y de hecho la Virgen que tenemos aquí en la medalla tiene esa iconografía, se encuentra de pie y está pisando a la serpiente. Es la serpiente del Edén que tiene la manzana en su boca. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, cuando yo hablo de templo, pienso en Jesús porque es la presencia de Dios en la tierra. No obstante, cuando se lee la letanía lauretana, hablamos en esas palabras que representan a la Virgen, hablamos del arca de la alianza. Y desde hace rato, el arca de la alianza es la presencia de Dios en la tierra. Dentro del arca se encuentra Dios. La Virgen en su vientre fue arca de la alianza. Ella portaba en su vientre a Dios Hijo. En ese sentido, al verbo encarnado. En ese sentido, cuando yo hablo de templo, no solamente pienso en el edificio, no solamente pienso en la iglesia, pienso en Cristo y su presencia en la tierra, Él como el templo de Dios, y a la vez pienso en la Madre de Dios, en nuestra Madre, y cómo en su vientre portó a manera del arca de la alianza a Dios en él. Y de ahí esta imagen que pertenece a la Capilla del Rosario, y bueno, se lee Spiritus Domini requiescat supra eam, más allá del tema de la Inmaculada y de lo que se habla de la Virgen y todo lo que hay de teología en torno a ella. Si yo quisiera decir, bueno, ¿qué es lo trascendente de la Virgen, lo más importante de ella? Que es la Madre de Dios.
¿de acuerdo? En resumen, es la madre de Dios. Hay una frase de un papa filósofo extraordinario, Juan Pablo II, que dice, el universo entero estaba expectante a la respuesta de la Virgen cuando el arcángel interpeló. ¿Sí? Dios no atropella la libertad del hombre, el arcángel Gabriel interpela a la Virgen y ella acepta. Es decir, ella por voluntad propia acepta ser madre de Dios y abrir paso a la salvación. En ese sentido, cuando hablo de la importancia de la Virgen, más allá de esa inmaculada concepción y todo lo que se hable de manera teológica, me parece importante en esa decisión y en esa libertad que es la que la hace templo de Dios. Por favor. Siguiente pregunta, ¿cuál es el aporte fundamental de la arquitectura a la experiencia de fe? La siguiente, por favor. Hay obras que son extraordinarias y que acaban presencializando escenas extraordinarias. Estamos viendo la cúpula que pertenece al Santo Sepulcro. En el mundo occidental, bueno, por lo menos así yo lo veo, si pienso en un lugar sagrado, me encanta pensar en Roma y que en Roma está la tumba del apóstol y bajar y encontrarse con la tumba me parece extraordinario. Pero de repente pienso, claro, pero en Oriente tienen el Santo Sepulcro y la distancia es radical. No es lo mismo estar en la tumba del apóstol que estar en la tumba del mismo Cristo. ¿Y qué hace la arquitectura? Se convierte en escenario que nos permite entender el misterio a través de sus formas. La siguiente, por favor. Y esta escena es la misma, no es la Basílica de la Natividad. Además de que existe una gruta donde San Jerónimo traduce la Biblia, es decir, la Biblia que leemos, la Vulgata, bueno, ya en castellano, pero la Vulgata surge de aquí, la arquitectura, ese escenario de la historia que vivimos. Aquí también se puede bajar una gruta, puedes pasar la siguiente, creo que la tengo ahí, donde se puede uno encontrar el sitio donde, según la idea de la madre de Constantino, se encontró el nacimiento de Jesús. Y es una estrella de plata, donde te puedes asomar para ver, tiene diferente nivel, y se lee Ic de Virgine María, Jesus Christus natus est. Me gusta mucho la liturgia de Navidad, cuando el Papa dice verbum caro factum est, el verbo se hizo carne. Pero, ¿puedes pasar a la siguiente? Cuando uno está en la capilla de la Anunciación, o sea, el Papa dice cada Navidad que el verbo se hizo carne, pero lo interesante de esa arquitectura que envuelve el espacio es que ahí, en ese espacio, el verbo se hizo carne. El Papa dice verbum caro factum est, aquí dice verbum caro hic factum est, aquí se hizo carne. Es decir, la arquitectura como constructora de escenarios donde lo divino tiene lugar. Por favor. Siguiente, ¿qué arquitecto ha contribuido con mayor fuerza en el cristianismo? Y algún ejemplo, aquí les voy a quedar bien mal porque tengo muchos reproches más que felicitar a los arquitectos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Platicábamos que identificamos dónde se encuentra el lugar donde la Virgen, donde fue anunciado el embarazo virginal. Belén, donde está la basílica, donde nace Jesús, etcétera. Bueno, se le debe teóricamente a este personaje maravilloso, ¿de acuerdo? Santa Elena, la madre de Constantino, que aparece siempre en su iconografía con la cruz, porque se dice que ella encontró la cruz. Y me parece una mujer maravillosa porque estaríamos despistados. La arquitectura nos da referencias. ¿Por qué me parece importante en el cristianismo católico el icono? Porque no es que se venera el icono, no es que se adora el icono, se encuentra la imagen del personaje que nos interpela. Es decir, gracias a la búsqueda de Santa Elena, bueno, un 3 de mayo, en una batalla con Magencio, el emperador Constantino queda como emperador, pero antes de empezar a luchar, pide al cielo ganar la batalla. La leyenda, que varía muchísimo, dice que vio una cruz en el cielo y que se sintió confiado, luchó la batalla y entre lo que prometió era bautizar así si ganaba la batalla. Y después de ganar la batalla, entre otras cosas que hace, firma el Edicto de Milán, que permite que el cristiano salga de la persecución que sufrió durante toda la época del Imperio Romano. Voy a explicar un poco más al respecto. Y le permite a Elena, a su madre, ir a Tierra Santa y encontrar esos sitios sagrados. Puedes pasar al siguiente, por favor. ¿Cómo se fue manifestando? Pues antes de que Constantino permitiera que el cristiano saliera de las catacumbas, el cristiano desde el año 62 sufrió muchas persecuciones por culpa de Nerón, arrancando y muchos
emperadores que fueron persiguiendo a los cristianos. De hecho, una de las imágenes más antiguas que se tienen de Jesús es el grafito de Alexámenos, bueno, del siglo I, que se encuentra en el Palatino, una cruz, y era para el romano una fe tan ridícula y tan despreciable que esa primera imagen que se tiene de ese tal Alexámenos, que es el que se encuentra del lado izquierdo, es de un crucificado, pero con cabeza de burro. Es decir, es una fe completamente absurda. De hecho, eran tan extraños los cristianos para el mundo romano. Bueno, para el año 61, 62 ya había cristianos en Roma. Ese fue el papel que San Pablo hizo, extendiendo a través de los caminos romanos la fe cristiana. En el 62, en un verano, se le ocurre a Nerón, el emperador, quemar Roma. Quema Roma, y aunque fuera el emperador no podía quemar Roma. Y encuentra al chivo expiatorio más sencillo, al cristiano, que era un personaje distinto, un personaje con una fe extraña. Se negaba a adorar a la diosa Roma, a adorar al divino emperador, que se negaba a hacer servicio militar. Era un personaje extraño el cristiano. Era el personaje justo en su rareza para culparlo del incendio. Lo culpa y se lleva a cabo la primera persecución de cristianos, y no deja de haber persecuciones de cristianos hasta el año 313, cuando decía Constantino firme ese edicto de Milán. Por lo tanto, el cristiano se escondía, el cristiano se representaba con una cabeza de asno, porque era un personaje raro, escindido del mundo romano. No obstante, esa pujanza del cristiano llevaron a que cuando Constantino dijo, el cristianismo puede ser una religión en el imperio, ya la mayor parte del mundo romano ya era cristiano. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Pero mientras tanto, entre el año 32 y el año 313, esos eran los espacios de culto, eran los primeros templos. Tenemos obras extraordinarias como la medalla, pero el cristiano tenía una verdadera fe, tenía que estar escondido, tenía que estar de alguna manera no mintiendo sobre su fe, pero por lo menos no haciéndola pública. Y tenemos las catacumbas, y tenemos también en esas catacumbas evidencias de las primeras imágenes de Jesús. Tenemos un Jesús que, más que parecerse a la imagen del manto de Turín, se parece a una especie de Apolo, un hombre joven, y aquí se representa como la imagen que tenemos en la mesa de un buen pastor. La siguiente, por favor. Cuando la pregunta es, ¿a qué arquitecto le debemos esas aportaciones al cristianismo? Pues yo pienso primero en Apolodoro de Damasco. Él es el arquitecto que hizo la Basílica Ulpia de Trajano. Cada vez que entremos a una basílica, la de Guadalupe, la de San Pedro, la Basílica de Ciudad de México, la de Puebla, tenemos que tener en cuenta que esa basílica que se tomó como referencia para toda la arquitectura cristiana acabó siendo la basílica que tenemos aquí en la imagen. Se encuentra completamente en ruinas, pero esta era su planta. Cuando el cristianismo emerge después de que se firma ese edicto de Milán, lo que hace es intentar encontrar un tipo de edificio que sirviera para el culto. El templo no servía, el templo pagano no servía. Era una celda donde había una escultura para un dios o una diosa, no servía. La configuración espacial, el partido arquitectónico de una basílica sí servía. Entonces, cada vez que entramos a una basílica cristiana, tenemos que recordar que fue Apolodoro de Damasco aquel que puso el esquema que se fue reproduciendo constantemente para hacer los templos en los cuales actualmente rendimos culto. Puedes pasar al siguiente, por favor. Y tenemos esta iglesia que es paleocristiana, los cristianos que fueron de alguna manera perdonados por Constantino, hicieron este tipo de iglesias. Es la iglesia de la Santa Sabina en Roma, y vean cómo el esquema espacial es parecido. Un espacio para que se congreguen los fieles, para que de templo se convierta en una iglesia. Es el lugar donde se reúne la asamblea. Y tenemos, bueno, el camino y el espacio que es el más sagrado. Tenemos el ábside donde se lleva a cabo el culto. Por favor, la siguiente. Y tenemos obras que son extraordinarias, que subrayan el valor importante de lo que es reunirnos en torno a Cristo. Esta es una imagen de la Sainte-Chapelle que se encuentra en París. Y bueno,
¿Cuál es la función también de la arquitectura? Traducir en formas los significados de la existencia del ser humano. Esta imagen de los vitrales de Sainte-Chapelle traduce un edicto, no, un documento de la iglesia, un sínodo de Arras, en el cual el abad Suger de Saint-Denis, el, entre comillas, inventor del gótico, toma la referencia de que las imágenes son la literatura de los laicos. Y a partir de la luz y a partir de las imágenes de los vitrales, empieza a expresarse la historia de la salvación. Cada iglesia, cada templo medieval era una porción importantísima a la fe, porque al final de cuentas lo que permitía era que el que no sabía leer, un tema típico por la época, no había libros, había manuscritos, Gutenberg no había todavía inventado la imprenta, era el lugar a través del cual uno se podía informar y entender esa historia de la salvación. La siguiente, por favor. La arquitectura acaba siendo un poco para ir ya respondiendo a la pregunta, ese sitio que abraza, que congrega, que es capaz de alguna manera de permitir que el fiel se sienta arropado, se sienta en casa. Siguiente, por favor. Alto, perdón. Esta imagen, perdón, también lo que hace es representar los brazos que recibe al peregrino, pero al final de cuentas no dejan de ser unos brazos inmensos, unos brazos monumentales que a mí me hablan más de una tratofanía que de una diafanía. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Por qué decía que voy a quedarles mal con mis ejemplos? Porque tengo el peor ejemplo de una obra que nos sirve para entender lo que es el culto cristiano. El pobre entre los pobres, el padre Pío de Pietrelcina, un personaje que se entiende que fue estigmatizado, que tenía una fe absoluta en Cristo y una cercanía tan radical que sufría las llagas de Cristo. Cuando tienen que hacer un santuario de peregrinación, se hace una obra monumental e inmensa que dista muchísimo de lo que realmente era su fe. No podría entender lo que Pío hubiera sentido entendiendo que esto es lo que un arquitecto importantísimo, Renzo Piano, entendía por la fe que él tenía y acabar en una radical contradicción. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Por eso, cuando se intenta responder cuál tendría que ser la mejor aportación para un templo cristiano, es entender la distancia en esa revelación en la historia que hay de ese Dios inaccesible, absoluto, infinito, innombrable, que lo veo más de repente en los inmensos brazos de la Plaza de San Pedro, pensar en una arquitectura que realmente se interprete como diafanía, que realmente intente traducir en formas significativas aquel anonadamiento que fue Cristo, aquella arquitectura que realmente represente a un Jesús que fue pobre entre los pobres y que entregó de poder haber sido todo, como dice un canto cristológico que aparece San Pablo, decidió entregarse para recibir una muerte, incluso una muerte de cruz. Muchas gracias. Bueno, pues en primer momento agradecerte, arquitecto, la claridad con la que nos has compartido este paso de interpretación lingüística, filológica, arquitectónica, teológica, en tu idea de la importancia de lo que supone el espacio sagrado y la espiritualidad, la vivencia cristiana. A mí, como un poco siguiendo tu presentación, me venía a la mente lo que para mí, mi persona, es como el signo más importante o más evidente de la realidad de la iglesia, que es el, el sábado santo, la comunidad congregada, expectante a lo que le da sentido a la fe, que es Jesús resucitado, donde todos estamos, ministros y laicos, eh, con esa expectación de, de experimentar la presencia resucitada, símbolos como el cirio pascual encendido en la liturgia bautismal, fecundando la pila bautismal, que es donde nacerán
los hijos de Dios, la palabra dispuesta para ser escuchada, el altar revestido para ser celebrada la fe. Todo el escenario, todo el cuadro es el espacio sagrado y la comunidad que lo celebra. Y que entonces la arquitectura sirve, funciona, si le da contenido, si ayuda a contener esa experiencia y si la ayuda a conectar con esta experiencia de Jesús como diafanía, ¿no? A mí ahora al irte escuchando, venía a mi mente la liturgia de la Vigilia Pascual y cómo la experimentamos desde esta vivencia del espacio sagrado. Ese era el comentario que quería hacer antes de suscitar en este momento que pudiéramos pensar en algunas preguntas aquí presentes. Ya saben que en Zoom les seguimos. Si quieren poner, por favor, en el chat sus preguntas, las vamos a ir siguiendo y las vamos a ir pues tratando de dialogar con el arquitecto Eduardo Funes. En lo que surgen algunas preguntas, yo tengo dos que te tiro hacia bote pronto. La primera es, ¿ubicas o cuál para ti sería, digamos, alguna arquitectura contemporánea que para ti pueda ser significativa en torno a la experiencia religiosa? Nos ponías el ejemplo de una que no te significaba. ¿Habrá alguna que sí? ¿Cuál sería? Lo pongo en ese sentido. La otra, tu opinión de la obra arquitectónica de Gaudí, como arquitecto, como referente para el cristianismo, la Sagrada Familia de Barcelona. Y bueno, van esas dos ahorita de bote pronto en lo que buscamos algunas. Sí, si tienes Sí. alguno de contemporánea que decir. Sí, bueno, creo que suena un poco radical al descalificar la arquitectura en general y criticar la Plaza de San Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, sí me queda claro que el espacio es capaz de avivar la fe a través de sus materiales, su verticalidad, el manejo de la luz. Es capaz, y es una cita que me estoy secuestrando de un arquitecto, de compeler al acto humano perfecto de estar en conexión con Dios. Sí, y digo, puse la Sainte-Chapelle un poco intencional, digo, puede ser un espacio suntuosísimo, pero más allá de eso, es un espacio que entras y sientes la presencia de Dios. Decía un teórico, Christian Robert Schulz, decía, mientras que en el románico era importante ir en peregrinación para encontrar a Dios, en el espacio místico de una catedral gótica ya no hay que ir a buscarlo, ahí se encuentra presente. Digo, creo que fue un poco radical en criticar de manera tan fuerte la catedral en general. No tan contemporánea, la capilla de la capilla de Ronchamp de Le Corbusier es una obra excepcional donde maneja la luz de una manera extraordinaria. Pienso y lo contrasto con Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño, un ícono de la historia de la arquitectura contemporánea, él presumía, y no sé por qué lo presumía, decía, yo soy ateo y he hecho muchísimas catedrales. Y presentaba la de Brasilia como monumento es precioso, pero como un espacio que te mueva al culto, me parece que no resuelve nada. A diferencia de Le Corbusier y Ronchamp me parece realmente valioso. Hay una capilla que me gusta de Stephen Hall, que es una especie como de interpretación de Ronchamp en Seattle, la capilla de San Ignacio. Para los jesuitas es una cosa extraordinaria. Es una obra no muy extensa, es una capilla, pero donde en un lenguaje de una arquitectura de los 80 llamada de constructivista, de piezas yuxtapuestas, no con orden tan preciso como lo que vimos en obras acá, logra un manejo de luz que es fascinante. Creo que sería como mi mejor ejemplo de lo que implicaría esta arquitectura. Con Gaudí, bueno, me parece un personaje extraordinario. Entre lo que él deja de la Sagrada Familia y lo que existe actualmente ya hay una diferencia inmensa de interpretaciones. Hablando de un arquitecto, Louis Kahn, dejó un proyecto
para una sinagoga en Jerusalén incompleta. Y decían las personas que estuvieron a cargo del proyecto, nadie se atrevería a tocar los planos de Louis Kahn, porque es un genio y nadie puede llegar a lo que él estaba haciendo. Creo algo parecido con la Sagrada Familia. Es decir, una obra extraordinaria, interpretada. Creo que queda poco de lo que Gaudí consideraba, pero de todos modos, como personaje interesante, místico, me fascina Gaudí. Es un moderno a principios del siglo XX, cuando la modernidad era progresista, con amnesia de la historia y atea. Frente a esa modernidad que estaba poblando a la arquitectura Art Nouveau de toda Europa, se erige Gaudí como un personaje católico sumamente vinculado y comprometido con su fe, a hacer una obra extraordinaria como la Sagrada Familia. Me parece que hay una congruencia entre la búsqueda y la obra. No me disgusta mucho que se haya quedado a medias, que no sea ya esa obra original, que está ya muy interpretada, pero digo, me parece que es una obra de todos en sí misma muy valiosa. Muchas gracias. Vamos abriendo.